Muy buenos días, hoy sábado 24 de julio de 2021. Vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy y hoy nos toca hablar sobre cáncer como enfermedad relacionada a la nutrición, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de la enfermedad en sí, cuáles serían las causas y algunas estadísticas que tengo para mostrarle, para crear un poquito de conciencia con relación a lo que podemos evitar para mejorar. Iniciemos. El primer dato lo doy del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, donde dice que 35% de los tumores tenían su origen o estaban relacionados con factores alimentarios, ¿no? Entonces, 35% del total de los tumores que se ven en Estados Unidos tienen algo que ver con la alimentación, ¿no? El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y el lema "Yo soy y voy a" es lo que se utilizó este año. La OPS se une a este esfuerzo con un llamado a todo el mundo a nivel colectivo e individual, se comprometa a fortalecer acciones dirigidas a reducir el impacto del cáncer. Porque vamos a ver nosotros que cuando una persona se le detecta cáncer, el entorno familiar cambia, ¿no? Y hay muchas cosas que debería de hacerse y que no se hace, ¿no? Ustedes ven en las noticias cómo los familiares de los enfermos con cáncer tienen que andar peregrinando para tener acceso a medicina, a tratamiento, a radiaciones. Entonces, todas estas cosas deberían de tratar de evitarse, ¿no? Poniendo acciones que reduzcan el impacto del cáncer. Vemos aquí que a ver un ratito, 14.1 millones de nuevos casos en el mundo se reportan cada año y 8.2 millones de personas mueren cada año de cáncer. Este 8.2 millones significa el 13% de todas las muertes en el mundo. ¿Mm? Vamos a ver esta figura donde nos muestra una distribución de los tumores más frecuentes diagnosticados en el mundo. Y esta es una estimación para el año pasado, el 2020, en ambos sexos. Y fíjense que quien lleva la delantera es el cáncer de mama, con 11.7% de todos los tumores que podrían aparecer durante el año, ¿no? El pulmón es el segundo y está esto relacionado a el ambiente, por un lado, y también al humo de los cigarros, ya sea de forma activa el que fuma o de forma pasiva el que recibe el humo, ¿no? Le sigue el cáncer colorectal con 10%, próstatas con 7.3%, estómago 5.6%, hígado 4.7%. Entonces, fíjense, estómago e hígado pueden estar relacionados con el tipo de alimentación. El cuello uterino 3.1%, esófago 3.1%,
relacionado con bebidas alcohólicas. Tiroides, 3%, y seguimos entre los menos, está el útero con 2.2%. El total, 19 millones de casos de cáncer proyectado para el año pasado. Este es para este año la estimación de cáncer en España para el 2021, donde no se toman en cuenta los cánceres de piel, los tumores cutáneos no melanoma, ¿ya? Distribuidos según la edad, mayor a 45 años, menor a 45 años, hombres 5.802, mujeres 9.600. Entre 45 a 64 años, 45.000 aproximadamente, y mayores de 65 años, más de 100.000 en los hombres, 62.000 en la mujer, dando un valor aproximado de 276.239 números de casos estimados para este año con relación al cáncer. Y según he escuchado, he leído, las estimativas pueden ser mayores, porque mucha gente ha dejado de ir al médico por toda esta cuestión de la pandemia. Entonces, estos casos que podrían estar siendo estudiados no se han detectado, ¿no? Porque las personas muchas veces no sienten que tenga la presencia del tumor, ¿no? Y ya cuando se detecta muchas veces es tardío, ¿no? Entonces hay que estar atentas a todos los casos posibles, ¿no? Este dato de las Américas, que nos corresponde como región, el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticados en el 2020 y que 1.4 millones murieron por esta enfermedad. Aproximadamente 57% de los nuevos casos de cáncer y 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años de edad o más jóvenes, cuando se encuentran en la mejor parte de su vida. Cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en los hombres está la próstata con 21.7, le sigue el pulmón con 8.9, fíjense la diferencia es bastante grande, le sigue el cáncer colorectal, la vejiga, el melanoma de piel, y entre las mujeres la mayor incidencia sigue siendo el cáncer de mama, el pulmón, el colorectal, la tiroides y cérvico-uterino. Entonces, fíjense que los dos cánceres más frecuentes, tanto próstata como mama, se pueden diagnosticar con un examen con anticipación, ¿no? El cáncer de próstata, tenemos pruebas que se hacen en sangre, ¿no? La PSA, que se va midiendo a partir de, dicen 50 años, ¿no? Pero mientras se pueda ir haciendo, y luego está el exploratorio, ¿no? Donde te pueden indicar también si hay crecimiento de la próstata. En el cáncer de la mujer, en el cáncer de mama en la mujer, hay muchos anuncios que se hacen, inclusive hay el día o el mes rosado, ¿no? Que es concientizar a las mujeres del autoexamen para poder detectar cualquier anomalía en ambos pechos, ¿no? Los que causaron más muerte entre los hombres, el pulmón, 18%, la próstata, 11.1% y colorectal, 9.4%. Y en las mujeres, mama, 13.2%, pulmón, 12.3% y colorectal. Epidemiología del cáncer. Ocasiona 8.5% del total de todas las muertes que se producen en el mundo.
Como dato interesante, en Colombia, 14% y en la mayoría de los países desarrollados es 20%. Los próximos 25 años, es decir, de aquí al 2046, cuando ustedes estén en la edad mejor de la vida, las cifras que estoy indicando ahorita van a estar duplicadas en la mayor parte del mundo. En Colombia, el cáncer gástrico representa la primera causa de mortalidad y en países desarrollados es la segunda causa después de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, ya viendo los gráficos, ya podemos nosotros entonces agrupar los cánceres más frecuentes, ¿no? En los hombres empezamos con el pulmón, el estómago, el hígado, colon y recto, esófago y próstata. Para las mujeres, el cáncer de mama, pulmón, estómago, colon, recto y cuello uterino. Si nos vamos por los países desarrollados, es más en el próstata, mama y colon. Y fíjense en los países en desarrollo, donde se desarrolla la mayor cantidad de cáncer. En el hígado, en el estómago, esto es indicativo de utilización de sustancias para cultivo sin regulación y que terminan siendo parte de lo que se ingiere en la comida y nos produce daño. La presencia de micotoxinas que no se ven, ¿no? Como la aflatoxina, que es acumulativa y causa cáncer de hígado. Y en las mujeres, el cuello uterino. Falta de educación sexual, todavía muy cerrado el hecho de llevar esa información, ¿no? Y de tener mucho cuidado, principalmente con las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, que terminan, si no son atendidas y curadas a tiempo, en lo que sería un cáncer de cuello uterino. ¿Y qué pasa en Bolivia? Llegamos a nuestra querida tierra. Es un estudio de los 5 continentes que se lleva a cabo por la Sociedad Interamericana Internacional para el Estudio de Cáncer, comprobó que Bolivia tiene una de las más altas tasas de incidencia de cáncer cervical del mundo. Del mundo. Este dato es del 2000. Auméntenle 20 años y esto ya queda un poquito más elevado, ¿no? Cada 100.000 en los hombres, próstata. También es algo cultural, ¿no? De no querer hacerse la prueba. Estómago 18.3, colon recto 15.2, pulmón 12.1, con una incidencia de por cada 100.000 hombres, 196.4 casos de cáncer. En las mujeres, miren este número, 58.1 incidencia por cada 100.000, es muy elevado. Las mamas 26.6, dándole el colon 9.3, estómago 8.9 y ovario 8.7, dando una incidencia de casi 200 casos por cada 100.000 mujeres en Bolivia. Esta es una noticia, nos dice que cáncer uterino mata a 4 mujeres a diario en Bolivia. Esto nos viene con lo que hemos estado comentando, buscando una causa, mitos culturales, interpretaciones erróneas sobre el cáncer en Bolivia. Hay mucha gente todavía, mucha gente que piensa que se tiene la idea de que el cáncer es incurable. Por lo tanto, no se estimula el diagnóstico precoz. Y por otro lado, el cáncer es consecuencia de la mala suerte o brujería, cosa que pues, todo el mundo sabe que esto es una lotería, le puede tocar a cualquiera, no es porque vengan y te echen algo que te va a dar cáncer, ¿no?
Entonces, son dos cosas que hay que tratarlas. ¿Desde dónde? Desde la educación, ¿no? Información, que ustedes como estudiantes de la carrera de bioquímica tienen que ser también parte de ese grupo que concientiza con relación al cáncer, ¿no? El, hemos visto la cantidad de probabilidades positivas que hay ahora con relación a la cura del cáncer. Entonces, vamos a cambiar esta mentalidad, estos mitos y seguir adelante. Este ya es nuestro vecino más grande, que es Brasil. El caso en el 2014 tuvieron 576.000 casos de tumores en el Brasil. Entre los hombres, próstatas, 22.8%. Y las mujeres, mama, 20.8%. Y llegamos a la pregunta, ¿qué es el cáncer? Wow. El cáncer en realidad es un globo, ¿no? Porque no es una sola enfermedad. Dice que es un grupo de más de 100 enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo. Cualquier parte del organismo. Términos utilizados en la palabra cáncer, también se puede mencionar la palabra neoplasias y tumores malignos, ¿no? Hay tumores benignos que no tienen células cancerígenas. El cáncer es una generación rápida de células anormales que crecen más allá de un límite normal y que invaden zonas adyacentes del organismo o se diseminan a otros órganos en un proceso que da lugar a la formación de las llamadas metástasis. Son las etapas, ¿no?, que vamos a ir viendo. El desarrollo del cáncer puede ser iniciado por agentes externos, ambiente, alimentación, como hemos estado conversando, y tenemos los factores genéticos, los hereditarios, ¿no?, que puede estar en nuestros genes porque viene a lo largo de la familia. Y en esto siempre pongo un ejemplo de una persona famosa, ¿no? Angelina Jolie. Ella no tuvo cáncer, no ha tenido cáncer, pero tuvo su madre y creo que su abuela, ¿no? Y ya una mujer muy famosa, con dinero, entonces ella hizo algo radical. Tuvo la oportunidad de hacerse la prueba de los genes y le detectaron el gen que causa el cáncer de mama. Entonces, ella y creo que sus hermanas también, no sé, no estoy seguro, hicieron la operación para extirparse los dos pechos, ¿no? La mamoplastía, ¿no? Y está libre por el momento al tener la posibilidad de cáncer de mama. Lógico, no tiene ya las glándulas mamarias que pueden ser donde se inicie este cáncer, ¿no? Causas y porcentajes. Entramos con la dieta, un 35 a un 40%, tabaquismo, 30%, el comportamiento reproductivo y sexual, 7%, los riesgos ocupacionales están en un 4%, sustancias tóxicas, humo en una industria, entonces está en el 4%. El consumo de alcohol, 3%. La exposición al sol excesiva, 3%. Y esto incide en el cáncer de piel, ¿no? Contaminación ambiental, 2%. Productos industriales, 1%. Aditivos alimentarios, 1%. Para que no le tengan miedo a los aditivos, para que no haya quimiofobia con los aditivos. Cuando hablamos aquí de la dieta, voy a explicarlo de aquí a poco, es
acumulación de en la grasa, porque la mayoría de los contaminantes se acumulan en la grasa, ¿ya? Medicamentos y procedimientos médicos, 1%. Aquí tengo un grupo de iniciadores y de promotores, ¿ya? Iniciadores es que ya está comprobado en estudios de que estos que están aquí tienen que ver con la aparición de algún tipo de cáncer. La nitrosamina, el benzopireno, plaguicidas como el malatión, paratión, quepone y DDT, prohibidísimos, pero que lamentablemente todavía, por ejemplo, el DDT sigue apareciendo, ¿no? Eso es prohibido. El dietilvestrol es también una sustancia considerada iniciador. La nitrosamina es un producto de la metabolito de la utilización de nitratos y nitritos, ¿no? La nitrosamina se combina con un aminoácido y es un iniciador tumoral. Promotores, está la sacarina, está el exceso de grasa, como ya le comenté, altas temperaturas y en algunas partes de, ayer estaba escuchando los noticieros, temperaturas alrededor de los 40, 45 grados, es poner al cuerpo en un estrés que te puede traer, promover la presencia de tumores, ¿no? Y la utilización de los esteroides sexuales, ¿no? Esto es también un promotor y hay que tomarlo con mucha precaución. ¿Cuál es el impacto del cáncer? El impacto del cáncer se puede medir de varias formas, ¿no? Dice que pasa de ser una enfermedad terminal a convertirse en crónica y hay varias, es el mal del siglo XX o XXI, es una enfermedad traicionera, muchas veces reincide el enfermo de cáncer, entonces la seguridad de haber superado un cáncer hay que estar encima de los estudios para seguir monitoreando y ver si realmente queda libre o vuelve. Los efectos secundarios de los tratamientos son más complicados que la misma enfermedad. La palabra cáncer es sinónimo de miedo, de ansiedad, tristeza en los pacientes y familiares y aún en los profesionales de salud. Desde el punto de vista sociológico y cultural, es una patología de pronóstico sombrío, mutilante, costosa, dolorosa y compleja. Muy complicada, ¿no? El pasar por una enfermedad como es el cáncer. ¿Y cómo ocurre el cáncer? ¿Mm? Nosotros tenemos en nuestro sistema producción de células de forma normal, ¿no? Entonces, vamos produciendo células hasta que puede haber un daño celular que no se puede reparar, porque el mismo cuerpo a veces la puede reparar. Y cuando no se puede separar, pasa a un crecimiento desmenuzado, acelerado, ¿no? La que le vamos a llamar apoptosis. Y esta célula que se convierte en una célula cancerosa va a tener una mutación y un crecimiento donde llega a tener un crecimiento incontrolable. Y en este paso es que se convierte en un tumor, ¿no? Podemos tener los llamados tumores benignos, los cuales no es capaz de crecer por tiempo indefinido y no invaden los tejidos circundantes. No es peligroso, ¿no? Muchas veces se tiene un tumor benigno y se extirpa y no pasó nada, ¿no? El tumor maligno
es el que crece por tiempo indefinido e invade tejidos de forma progresiva. Entonces, el término cáncer es el que está relacionado con este tumor maligno. Los tumores malignos o cánceres lo vamos a clasificar de acuerdo al origen del tejido embrionario del que deriva. Y por ejemplo, el primero, el carcinoma, es un tumor que se origina en tejidos endodérmicos o ectodérmicos, como la piel o el revestimiento epitelial de los órganos y glándulas internas. La mayor parte serían cánceres de colon, de mama, de próstata y pulmón, que corresponden a este tipo, que serían carcinoma. Luego tenemos las leucemias y los linfomas, que son tumores malignos de las células hematopoyéticas de la médula ósea. Las leucemias van a proliferar como células independientes, en tanto que los linfomas crecen como masas tumorales. Entonces, leucemia en sangre, linfomas en los huesos, ¿no? Los sarcomas son malformaciones menos frecuentes y derivan de tejidos conjuntivos mesodérmicos como hueso, grasa y cartílago. Aquí tenemos un diagrama de lo que estábamos mencionando. Entonces, la leucemia en el torrente sanguíneo, los linfomas, nódulos linfáticos que se van a ir distribuyendo por el sistema linfático. Tenemos sarcomas en grasa, en hueso, en músculo, y los carcinomas en pulmón, en senos, en las mujeres, en algunos hombres ya está también apareciendo cáncer de seno, colon, vejiga, próstatas en los hombres, ¿no? ¿Cómo hay la invasión y la metástasis, ¿no? Dijimos que el cáncer se puede diseminar a través de todo el cuerpo mediante estos dos mecanismos. Uno que es la invasión y el otro que es la metástasis. La invasión viene a ser la migración y penetración directa de las células cancerosas en los tejidos vecinos. Y la metástasis es la habilidad de las células cancerosas que penetran dentro de los vasos linfáticos y sanguíneos y circulan por el torrente sanguíneo y pueden invadir tejidos normales en otras partes del cuerpo. Aquí tenemos el esquema de una metástasis, donde vemos un grupo de células cancerógenas que invaden los tejidos y los vasos sanguíneos, y estas se van a ir transportando a otros sitios distantes. Podemos comenzar con un problema, qué sé yo, en un oído y terminar con cáncer de hígado o cualquier órgano interno, ¿no? Las células cancerógenas invaden nuevamente y crecen en un nuevo sitio. Bueno, ¿cuáles son las causas? Herencia, dieta, hormonas pueden estar relacionadas, ¿no? Hay algunas sustancias químicas que tienen ciertos niveles dañinos que nos pueden ocasionar, ¿no? Está la radiación, que sí sabemos y está estrechamente relacionada la exposición a la UV para la aparición de ciertos cánceres, y la presencia de virus o bacterias que no son bien curadas y que están relacionadas hoy en día con la aparición de cáncer. Tenemos aquí algunos tipos de cáncer, donde nos dice que son condiciones heredadas
que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, como por ejemplo la retinoblastoma heredado, el xeroderma pigmentoso, el tumor de Wills, el síndrome de Li-Fraumeni, la poliposis adenomatosa familiar, enfermedad ósea de Payet y la anemia plástica de Fanconi. Fíjense que todos estos son las condiciones heredadas. Algunas sustancias químicas, fíjense, de solamente el tabaco. Por eso ya yo he comentado anteriormente que no entiendo por qué la gente sigue consumiendo el tabaco, ¿no? Aquí están todas estas sustancias que causan cáncer. Aminoestilbeno, benceno, cadmio. Bueno, si me pongo a leerlo, vamos a tardar un poquito, ¿no? Pero hay N cantidad de sustancias que salen del humo del cigarro. En realidad dice que solo unos cuantos virus que infectan a las células humanas causan cáncer. Disculpe, doctor. ¿Sí? Entonces los fumadores pasivos somos los que más nos enfermamos que los que fuman realmente, porque es lo que sale del cigarro, ¿no? Claro, pero la mayoría de los fumadores introducen el humo primero, ¿no? Yo no creo que un fumador solamente se ponga el cigarro para botar el humo. El kit del asunto del fumador es tragar el humo para que le haga efecto y luego botarlo, ¿no? Y sigue, es una chimenea. Es una chimenea. Bueno, continuamos con las células, los virus, ¿no? Tenemos el virus de Epstein-Barr, que forma el linfoma de Burkitt, que está relacionado, asociado, el papiloma humano con el cáncer cervical, el virus de la hepatitis B con el cáncer de hígado, el virus intralinfotrópico de células T, la leucemia de células T en adultos, y el herpes virus asociado con sarcoma de Kaposi, que forma el cáncer sarcoma de Kaposi. ¿Cuáles son las etapas? Entonces, se han marcado, ¿no? 5 etapas para ver el avance del cáncer. Y la etapa 0, el cáncer está en la primera fase de desarrollo, y esto significa que está concentrado en un área específica, tratable, ¿no? En esta etapa, igual que en la etapa 1, el cáncer se ha extendido a otras áreas cercanas, pero sigue estando concentrado dentro del tejido u órgano de origen. El cáncer 2, el etapa 2, perdón, el cáncer se ha extendido a otros tejidos u órganos cercanos, pero no ha atacado nodos de linfa cercanos. Etapa 3, el cáncer ha atacado nodos de linfa cercanos, pero aún no ha afectado otras áreas del cuerpo. Pero ya está a punto de avanzar en la etapa 4. Está atacando áreas más remotas del cuerpo y órganos lejanos al punto de origen. Y tenemos el recurrente, el cáncer se vuelve a desarrollar después del tratamiento. Hemos visto bastantes series, películas, donde tocan, ¿no?, el tema del cáncer, en algunos con éxito y en otros que vuelve a recurrir, a recaer, ¿no? ¿Cómo se puede tratar el cáncer? El médico, nuestro médico, es el que va a sugerir el tratamiento, y esto va a depender de la edad, de la salud, el nivel de avance en el que se encuentra el cáncer. Entonces hay combinaciones de tratamiento, no hay un solo procedimiento. Pero mencionemos el proceso quirúrgico. Estos varían según el lugar donde está localizado el cáncer y lo avanzada que esté la enfermedad. Puede implicar extirpación de una sección focalizada del órgano o tejido, o también puede incluir un trasplante. El proceso de recuperación varía según el tipo de cirugía que se requiera. Tenemos la quimioterapia, que ha avanzado mucho en los últimos años.
La quimioterapia es un tratamiento que nos van a suministrar medicamento que mata las células cancerígenas. En realidad, la quimioterapia, el medicamento paraliza la multiplicación de células, lo que pasa que no discrimina, ¿no? Este medicamento se utiliza en diversas etapas del proceso del tratamiento. Puede ser después del proceso quirúrgico para controlar el crecimiento tumoral o para aliviar algunos síntomas relacionados al cáncer. En algunas ocasiones, la quimioterapia se utiliza en conjunto con radiación. Y la quimioterapia, no sé si alguno de ustedes ha tenido algún familiar cercano que haya recibido un tratamiento con quimioterapia, pero de estos son las consecuencias, ¿no? Va a haber náusea y vómito, va a haber cansancio, pueden aparecer úlceras en la boca, pérdida de cabello, diarrea y pueden, cuando reciben radiación, pueden hasta emitir, ¿no? El tratamiento con radiación, que es otro método, consiste en la aplicación de rayos X y se utiliza para los siguientes propósitos, ¿no? Matar las células cancerígenas, reducir el tamaño de los tumores, ¿no? Tratando de encapsularlo para después facilitar el proceso de extirpación y también para aliviar los síntomas relacionados al cáncer. Entre los efectos secundarios para la radiación tenemos diarrea, sangrado rectal, cansancio, pérdida del apetito y náusea, ¿no? Nosotros tenemos en el Hospital del Cáncer tenemos la máquina, ¿no? Para, creo que hay varios ya en la ciudad, no solamente en el Hospital del Cáncer, ¿no? Bien, entonces, como dijimos al principio, 35% de los tumores tienen origen o están relacionados con factores alimentarios. ¿Y existen alimentos cancerígenos? Bueno, vamos a hablar sobre las grasas. Las grasas en animales de experimentación se ha encontrado que las dietas ricas en grasas tienen efecto cancerígeno. Las células tumorales utilizan las grasas como fuente de energía. En esto se ha relacionado la grasa con el cáncer de mama y el cáncer de colon. Respecto a los ácidos grasos poliinsaturados, se ha encontrado un efecto estimulador del cáncer de mama, de páncreas y colon. Sin embargo, los ácidos omega 3 parecen tener un efecto protector, ¿no? Esta es la importancia entonces de diferenciar el tipo de grasa que vamos a consumir. Estas grasas trans, las grasas que han sido modificadas para convertirla en margarina o en algunos otros productos como manteca vegetal, no son recomendables. Como cuando hablamos de las grasas en bioquímica de los alimentos y en bromatología, siempre se hace mención a que en algunos países es prohibida la utilización de grasas trans en la elaboración de alimentos, ¿no? Pero la ley es débil, ¿no? Entonces, en algunos casos se siguen utilizando. En el Brasil, la última vez que lo visité, me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque en las panaderías es obligatorio colocar el letrero que dice, en este establecimiento no se utilizan grasas trans para la elaboración de los productos, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrar las grasas trans? En las frituras, en las masitas, donuts, queques, bueno, todo lo que es la pastelería que utiliza manteca y muchas veces la manteca vegetal es más barata, ¿no?
pero cuidado con eso de las grasas trans. El exceso calórico, energía e hidratos de carbono. El efecto es menor que el de las grasas y también es un poco indirecto, ¿no ves? Porque nosotros hemos estudiado y ya sabemos que si yo tengo un exceso de consumo de carbohidratos, ¿qué va a hacer el organismo? Lo va a transformar, lo va a almacenar en forma de grasa, ¿no? Se ha establecido una relación positiva entre el peso corporal y cáncer. Dietas hipercalóricas se relacionan con el cáncer de mama, de colon, de recto, útero y riñón. Toquemos este tema, café. Esto es muy controversial, muy controversial, porque se ha demostrado que el consumo excesivo de café aumenta el riesgo de enfermedades coronarias y no está muy claro su papel como factor cancerígeno. Pero si nosotros buscamos, vamos a encontrar trabajos publicados que dicen que puede haber algún factor relacionado al consumo exagerado de café, ¿ya? Pero si depende del país en el que se haga la investigación, porque si es un país cafetero, como Colombia, Brasil, cualquiera que produce café y tenga investigaciones, siempre vamos a encontrar resultados favorables al consumo moderado de café. Consumo moderado, estoy hablando de 1, 2 tacitas al día, eso no es problema, ¿no? El alcohol. El alcohol, nosotros acabamos de hacer unas semanas atrás, la utilización de vitaminas y hemos visto cómo en la utilización de vitaminas contrarresta el alcoholismo, ¿no? En algunos casos la deficiencia. Estudios sugieren el papel del alcohol como factor de riesgo en tumores de boca, laringe y esófago. Parece que el alcohol tiene importantes efectos negativos sobre el tejido con los que tiene contacto. No directamente, sino a través de su metabolito, que es el acetaldehído. Además, parece que el alcohol puede actuar como vehículo de otros carcinógenos. También se le relaciona con la disminución de respuesta inmune. Entre los conservantes alimentarios, no le voy a decir que no. Algunos conservantes en los que se ha demostrado claramente su efecto carcinógeno. Por ejemplo, lo que mencioné, nitratos, nitritos y nitrosaminas. Las nitrosaminas llaman la atención a causa de su actividad como potentes carcinógenos. Pero hay que tener precaución, ¿no? Porque la FDA, los organismos internacionales, te dicen la cantidad del IDR, la ingesta diaria recomendada, que una persona puede consumir según su peso diario y por toda la vida sin que le haga efecto, ¿no? Ahumado, su efecto tóxico proviene de los hidrocarburos policíclicos que se producen en el proceso. Los chorizos ahumados, la carne ahumada, ¿no? Esto es también tener precaución en la cantidad que se come. Alimentos protectores. Excelente. Otro de los que hemos hablado durante todo el semestre, la fibra. No podemos dejar de lado la fibra. La fibra actúa como un mecanismo de secuestro de metabolitos potencialmente cancerígenos. Acelera el tránsito gastrointestinal, haciendo menor el tiempo de contacto de algunos metabolitos con el tejido mucosa intestinal. ¿Ya? Si se acuerdan, nosotros tenemos dos tipos de fibra. Fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble hace un efecto de red que atrapa, ¿no? Entonces, es casi ni se ve la fibra soluble. Pero cuando ella entra en contacto en nuestro cuerpo, ella se
se hace aparecer, vamos a suponer, ¿no? Y rodea y atrapa grasas, atrapa carbohidratos y lo va a ir haciendo que su metabolismo sea más lento y absorción más lenta. Por otro lado, tenemos la fibra insoluble. ¿Qué hace la fibra insoluble? Entonces ustedes siempre, la fibra insoluble, siempre imagínense un cepillo, ¿ya? Entonces la fibra insoluble va a ser el batallón que va a ir cepillando las paredes intestinales. ¿Para qué? Para que eso que estamos desechando no se quede mucho tiempo en contacto con las paredes. Es muy importante. Fibra y agua, ¿no? Fibra y agua. Así que la persona que tiene estreñimiento, ¿qué es lo que pasa? Llega después de un proceso digestivo, todo lo que no necesitamos lo vamos a ir mandando hacia el intestino grueso y el recto, ¿no? Y nosotros hemos visto en el capítulo de absorción de nutrientes que ¿dónde se absorbe la mayor cantidad de agua? Ahí, justo ahí. Intestino grueso y el colon. Y si ahí se absorbe el agua, ese material que no es parte de los nutrientes, que ya no nos sirve más, se va a comenzar a resecar. ¿Por qué? O no le hemos dado suficiente fibra, o no hemos tomado suficiente agua, o las dos juntos. Comienza a resecarse y un día, 2 días, 3 días que no termina, que no sale. El cuerpo no puede, no tiene la fuerza suficiente para eliminarlo. Y comienzan a tener problemas de constipación. Y pueden llegar inclusive, como le pasó al presidente del Brasil, que tuvieron que hacerle un tratamiento de emergencia para retirarle, ¿no? De alguna forma, lo que se ha acumulado por todo ese tiempo. Y ese contacto permanente de sustancias que son desechos y que muchas veces tienen estas promotores, empiezan a tener una lesión y esa lesión me produce una célula maligna y esa célula maligna y ahí viene la aparición del cáncer. En la utilización de vitaminas y minerales, la mayor parte de las vitaminas estudiadas actúan como protectores. Intervienen de una forma decisiva en la prevención del cáncer. Por ejemplo, vitamina A y caroteno tienen efecto trófico y protector de los epitelios, piel y mucosa, participando en la barrera defensivo-inmunológica de esta estructura. Los betacarotenos atrapan radicales libres, moléculas de oxígeno, que son compuestos tóxicos y cancerígenos. La vitamina C, ácido ascórbico, se le atribuyen propiedades antioxidantes, inhibe la formación de las nitrosaminas. Y ahí tenemos la vitamina E, que junto con el selenio es la prevención de enfermedades fibroquísticas, cáncer de mama. Es un antioxidante potente. Su principal papel protector es neutralizar cancerígenos que actúan sobre los cromosomas. Selenio, que lo mencionamos aquí. Algunos estudios han presentado resultados que le asocian con disminución del índice de cáncer, porque protege de la oxidación de los tejidos. La vitamina D, que ahora también está de moda, ejerce su acción a través del metabolismo del calcio. Existe una relación inversa entre el cáncer de colon y la ingesta de calcio. El zinc, también de moda. Parece que bajos niveles de zinc se relacionan con un aumento de índice de tumores producidos por nitrosamina, concretamente el cáncer de esófago. El ácido fólico, interés reside en su efecto protector fortalecedor de las cromosomas del núcleo celular
y defiende sobre virus nocivos. Y la niacina, un inhibidor de generación celular. ¿Dónde vamos a encontrar estos productos? ¿No? De forma natural, tenemos agentes fitoquímicos que son sustancias naturales presentes en la planta, ajo, tomate, piña, y su misión es defender y proteger la planta contra agentes patógenos, ¿no? Impiden activación de peligrosos oncógenos probables responsables del cáncer, como por ejemplo el sulforafano. Está presente en el brócoli, en la coliflor, en hortalizas de hojas verdes. Activan determinadas enzimas que combaten los agentes promotores y cancerígenos. Y ahí les voy a dejar para que lean, ¿no? Tomate, pimiento, piña, frutilla, el ácido clorogénico, el P-cumárico, que combaten la formación de las peligrosas nitrosaminas. Ajo, nuestro querido ajo, y la cebolla también están con los compuestos sulfurados que neutralizan agentes cancerígenos. Está la soya, que contiene genisteína, que también puede ayudar a evitar que el tumor se nutra, ¿no? El famoso té verde, el té no fermentado, tiene el compuesto epigadocatequina galato, que esta es una sustancia que tiene un efecto anticancerígeno. Bueno, y hablando de hábitos culinarios, dicen que la peor parada de la historia es la famosa parrillada. Muchos van a estar en contra, pero en general la forma de cocinar a muy alta temperatura y con acción directa sobre los alimentos, por ejemplo, la carne, sobre todo, dice, el pescado y las verduras, si la cocinamos directamente sobre el fuego, vamos a tener la combustión del carbón o la leña, se producen en la superficie compuestos, entre ellos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son parte de la combustión de la proteína y que son altamente tóxicos. Los mismos efectos los vamos a encontrar en un pan tostado, muy tostado, las papas fritas, reacción de proteína y grasa a elevada temperatura, y forman compuestos tóxicos que son derivados de la reacción de Maillard. Esto lo vamos a hablar nuevamente en bioquímica de los alimentos porque es de mucho interés industrial. Bien, tenemos aquí un tejido sano, ¿no? Tenemos la fase de inicio, el tejido sano, y vemos cómo actúan los alimentos como carcinógeno, como transportador de carcinógeno o como productor de carcinógeno. Entonces, entramos a la fase de promoción, donde hay un crecimiento de células tumorales y la fase de regulación y expresión oncogénica, y al final las células alteran los tejidos y crecen fuera de los controles biológicos. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que era un tejido sano, se convierte en un tejido tumoral. ¿Y cómo actúa el alimento en esta fase de promoción? Como promotores de crecimiento de células, los lípidos son los más estudiados en este aspecto. Y en la última parte, le proporcionan energía y nutrientes a las células tumorales. Aquí les voy a dejar 10 claves para una alimentación saludable y el tratar de evitar que los alimentos sean el que nos conduzca a una posibilidad de tener cáncer, ¿no? Alimentación habitual, elevado consumo de fruta, 5 porciones al día de frutas y verduras,
aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, limitar el consumo de carnes y alimentos de origen animal. No estoy diciendo que lo elimine, estoy diciendo que lo modere. Una persona debería de consumir alrededor de un puño de carne por día. Y sin embargo, a veces las porciones son para una semana, ¿no? Limitar el consumo de alcohol, saber cuándo parar. Una cosa es tomar socialmente y otra cosa es sentarse hasta perder el sentido. No deberíamos de llegar hasta ese punto. Evitar el consumo de alimentos ahumados, salazón, braseado, cocinado directamente al fuego o al humo. No tomar alimentos demasiado calientes ni demasiado fríos. Eso podríamos discutirlo en algún momento. Mantener un hábito de comida regular en cantidad y en horario a lo largo del día y la vida. Tomar líquido suficiente a lo largo de todo el día. Entre las 2 y las 9, ahí está lo que hemos hablado anteriormente. Y limitar el uso de la sal como condimento. Esto ya lo hemos dicho implícitamente en lo anterior. Y vamos a tocar, a ver si todavía tenemos tiempito. ¿Qué hora es? Las 10:07. 3 minutitos más. La terapia paso a paso. Tenemos la quimioterapia, ¿ya? Que ya mencionamos. Es medicina, medicamento, droga, que vamos a colocar y se utiliza para reducir el tamaño de un tumor antes de la cirugía o de la radiación. Puede utilizarse después de la cirugía o la radioterapia para ayudar a destruir las células cancerígenas. Aquí tenemos para que lean todo lo que es relativo a la radioterapia. Y este es un aparato de radioactividad. La persona que atiende este tipo de químico es un radioquímico, ¿no? No puede ser cualquiera. Esto tiene que estudiarse porque hay que saber calcular la fuerza del rayo, la ubicación, el tiempo de exposición. Y tenemos este último videíto que no le he dado volumen un ratito.